Cordial saludo. Paso a presentarles la etapa 4, entrega de la solución en la asignatura Internet de las Cosas. Mi nombre es Diana Rocío Barón Serna, estudiante de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAV. El control automatizado basado en Internet de las Cosas, utilizando lectores RFID e infrarrojo, precisamente para el acceso y salida de un parqueadero, pico y placa, cupo disponible y ubicación del lugar disponible. Los roles asumidos para esta etapa pues fueron todos: director del proyecto, gerente, desarrollador, analista de datos, arquitecto de la solución y experto. Bueno, dentro del diagrama de flujos que ya hemos venido comentando desde el video anterior, aquí partimos entonces del registro del usuario. Tenemos uno para el registro del usuario, otro para el ingreso y otro para la salida respectivamente. El del usuario, selecciona el registro del usuario, se solicita la placa del vehículo, el usuario es registrado y pues se descarga el registro. Esos datos de usuario, pues cuando ya está registrado, pues se continúa el proceso, cuando no, pues se guarda y se finaliza el proceso. Tener en cuenta pues que para este registro se necesita el usuario y el administrador. Para el ingreso pues tenemos la tarjeta RFID. Esta consulta la base de datos. Si la tarjeta es válida, se pasa a consultar si se tiene pico y placa. Si no se tiene pico y placa, pues se verifica el cupo disponible y se haría la apertura de la puerta. Ya para la salida, igualmente entonces con la tarjeta RFID se consulta la base de datos. Eh, si el código de acceso es válido, pues se abriría la puerta, se haría apertura a la puerta y pues se liberaría un cupo. Bueno, entre los componentes electrónicos que utilicé está el sensor de infrarrojo. Este pues detecta la presencia o la ausencia mediante un rayo de luz que se refleja sobre el blanco y pues sobre el negro se absorbe. De ahí que la simulación con los vehículos se tuvo que colocar en la parte inferior un espacio blanco. Aquí lo tenemos. Bueno, también utilicé un sensor PIR. Pues este ya no refleja, sino que él trabaja mediante un rayo de un haz, y este requirió pues un poco sensible. Se tuvo que ajustar pues a la medida, porque si cambian las condiciones de iluminación del recinto, pues él también se modifica. Entonces para este pues se requirió colocar una cajita pues, que estuviera protegido de la luz, porque lo afecta bastante. En cuanto al motor paso a paso, pues este se usó para la apertura de la puerta. Esta apertura o el cerramiento que era para que se moviera en un ángulo de 90 grados. Ya para el lector RFID, pues este trae un kit. Pues este trabaja con identificación por radiofrecuencia y tiene un kit que tiene una tarjeta y un llavero, pues que es otra tarjeta, que es el que nos permitió pues ya utilizarlos en la aplicación. Bueno, y por último el Arduino Uno, que es un microcontrolador que es de muy fácil montaje, o sea, facilita mucho la actividad, ya que ya viene incorporado, pues se facilitó bastante para la utilización. Bueno, en cuanto al diccionario de datos, también ya mencionados en la presentación anterior, entonces está la EA entrada habilitada, ED entrada denegada, SA salida habilitada, SD salida denegada. De VA1 al 3, pues es el vehículo asignado al espacio, y NVA del 1 al 3 es si no hay asignado vehículo en el espacio. La variable Q es la actualización de la cantidad de vehículos asignados, y desde el software hacia el hardware, pues la apertura de la puerta y cambiar el estado de las luces de encendido, que más adelante les voy a contar una situación con respecto a este. Bueno, en la descripción del prototipo, pues tan pronto el usuario se acerca, va a poder visualizar en pantalla
qué espacios se encuentran disponibles en el parqueadero. De allí pasa a colocar la tarjeta. Entonces, si la tarjeta, si hay espacio y si no es pico y placa, pues se puede dar la apertura a la puerta y pasaría a ubicarse, tener en cuenta que toda esta información queda alojada en las bases de datos. Bueno, en cuanto al caso de uso, pues entonces ya sabemos que tenemos un usuario que es el que consulta, que puede consultar los lugares y pues es quien ingresa al parqueadero. Y el administrador es el que lleva el registro. En cuanto a la arquitectura, pues tenemos al usuario, tenemos el navegador web, el servidor, el sistema electrónico, pues que a su vez trae información al usuario. En cuanto a la aplicación, entonces la vista, el controlador, el modelo, la base de datos, ¿cierto? Y en cuanto al usuario, tener en cuenta pues que lo que hace él es que solicita esta información va al controlador, del controlador al modelo, del modelo a la base de datos, y luego se regresa precisamente para procesarla y enviarla para que el usuario pueda visualizar si hay cupo o no. Bueno, en cuanto al funcionamiento del prototipo, ya la interfaz de usuario, pues aquí entonces vemos la visualización de cuántos cupos hay disponibles, las ubicaciones de cada uno de los vehículos. Recordemos que aquí se guardó el sensor PIR. Aquí el control para las luces, que ya más adelante les cuento la situación con respecto a él. Y visualización de la apertura de la puerta. Tener en cuenta pues, que en la vida real, pues eso iría sobre una estructura en el cual el usuario pudiera ver la pantalla, pero aquí pues para la simulación se visualizaría en una pantalla de computadora. Bueno, el funcionamiento del prototipo, acceso a la puerta, entonces aquí tenemos, entonces aquí a este lado tenemos el motor, tenemos el sensor de infrarrojo, con cómo simulamos la apertura de la puerta. Entonces aquí el usuario pasa la tarjeta, si la tarjeta es válida, pues inmediatamente se va a presentar desde el software también la apertura de la puerta. Cuando la tarjeta es no válida o tiene pico y placa, pues inmediatamente saldría un nivel de advertencia, atención, pues no tiene acceso. Bueno, en cuanto al cupo y puestos ocupados, entonces aquí tenemos el software, pues la pantalla donde visualiza que pues tenemos evidentemente desde la parte física 3 vehículos. Recuerden que aquí el que tuvimos que guardar en la parte inferior, entonces ellos tienen una partecita blanca para que el sensor los detecte. Aquí los tenemos y tenemos la cantidad de cupos disponibles y ya, la apertura de la puerta. Bueno, fortalezas adquiridas durante el proceso, bastantes, pues la formación en electrónica me favoreció, ya que me permitió pues aplicar los conocimientos previos de mi formación. Eh, ya en cuanto al Arduino, pues tener en cuenta que tiene pues es de la disponibilidad de información para él es bien sencilla. Pues a mí me tocó la vieja data que era la programación en microcontroladores pues con PIP, que eran Assembler, era más complejo, mientras que con Arduino pues realmente se presenta de una forma más sencilla. Con ello pues facilita el aprendizaje. Las habilidades, permite pues adquirir, habilidades, desarrollar habilidades, puesto que no, por ejemplo, yo no manejaba el lector RFID. Esa parte me pareció bien interesante. Tener en cuenta que es una temática de actualidad, o sea, me pareció inclusive, pues como yo soy docente, me parece muy bueno de aplicabilidad con mis estudiantes. Bueno, en cuanto a habilidades, pues los recursos económicos, pues porque se requería de más elementos, el tiempo pues tampoco me favoreció. En cuanto a habilidades de ingeniería del software, porque mi formación es de ingeniería electrónica y pues obviamente la parte de ingeniería del software y bases de datos pues realmente es un poco más complejo para mí. Pero, bueno, y también otra debilidad que tuve fue pues que me faltaron pines en el microcontrolador, de ahí que me tocó simular la parte de las luces pues aparte, por separado. Bueno, el funcionamiento, esa parte de la iluminación que les venía comentando, pues esta pues simplemente como
quería hacerla, pues la monté aparte, pero que no tuve pin dentro del microcontrolador para colocarla en funcionamiento.